Hola a todos, vamos a ver el algoritmo de Dijkstra que consiste en hallar las distancias más cortas desde un solo origen hacia los demás vértices del grafo. Vamos a ver el algoritmo de Dijkstra desde un enfoque de programación dinámica. Nuestra agenda es la definición del algoritmo de Dijkstra, cómo se especifica el algoritmo de Dijkstra, su implementación. Vemos también la codificación del algoritmo en lenguaje de programación C y algunas aplicaciones. Les invito a suscribirse al canal para poderles enviar mayor información y mayores aplicaciones del algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es también conocido como algoritmo de caminos mínimos. Es un algoritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice de origen al resto de los vértices del grafo. Su nombre se refiere a su descubridor Dijkstra, quien lo presentó por primera vez. Tenemos el grafo representado por el par v, a, donde v es el conjunto finito de vértices y a el conjunto finito de arcos o aristas. Cada arista se denota como el par u, b, que pertenece al conjunto A, de tal forma que los elementos u y b son vértices, es decir, pertenecen al conjunto v. El algoritmo de Dijkstra te permite calcular la ruta más corta entre un nodo, el cual es elegido por el usuario, y todos los demás nodos en el grafo. Antes de describir el algoritmo de Dijkstra, es necesario que implementemos dos estructuras: la matriz de adyacencia mediante arreglos bidimensionales y la lista de adyacencia mediante listas enlazadas. La matriz de adyacencia es una matriz cuadrada binaria que contiene el valor 1 en la entrada i, j, si es que existe un arco desde el vértice i hacia el vértice j, y contiene un 0 en la entrada i, j, si es que no existe arco. La lista de adyacencia contiene los nodos adyacentes a cada uno de los vértices. Tenemos ahí un ejemplo de un grafo con 3 nodos y 4 aristas, la matriz de adyacencia correspondiente y sus listas de adyacencias. En el siguiente ejemplo tenemos un grafo con 5 vértices y una matriz de adyacencia. En el grafo vemos que no existe camino desde el vértice A al vértice C. Sin embargo, si se pasa por B, tenemos el camino ABC con costo 60. Asimismo, si se pasa por D, tenemos el camino ADC con costo 50. Tenemos la función phi que hace corresponder al dominio B por B, A, un elemento de E. E consiste de conjunto de estados mayores que ceros, conjunto de etiquetas. El diagrama de entrada tiene al grafo como entrada y a D como una salida. G debe ser conexo, acíclico y dirigido. Y D es el vector salida que contiene los caminos más cortos desde el origen del grafo. Tenemos el algoritmo de Dijkstra. Inicializa el conjunto C con el valor 1 que indica el nodo origen desde el cual se va a hallar las distancias más cortas. Asimismo se inicializa el conjunto S vacío. Luego para ir de 2 hasta n se va a repetir el siguiente proceso. Se guarda en D sub i el costo de i,1. Luego para ir desde 1 hasta n-1 tenemos que elegir el vértice W que pertenece al conjunto de vértices aún no visitados, de tal forma que la distancia del origen a W sea mínimo. Este vértice W se agrega a S. Luego para cada vértice B, vértice no visitado, hallamos el nuevo D sub B como el mínimo entre D sub B y el dW más el costo de W a B. El problema de los caminos más cortos desde un solo origen, con pesos, se resuelve de manera similar al problema de grafos sin pesos. El algoritmo tiene una complejidad temporal cuadrática y su complejidad espacial lineal. No ganamos sustancialmente en eficiencia mediante el uso de esta técnica frente al planteamiento ávido del algoritmo. Sin embargo, sí ganamos en sencillez de diseño e implementación de la solución a partir del planteamiento del problema. Como se vio en el algoritmo, comenzamos inicializando el conjunto C con el valor 1, que indica el nodo origen desde el cual se van a hallar las distancias mínimas hacia los demás vértices. Asimismo, el conjunto S se inicializa con vacío, y en cada iteración se va a ir incrementando un valor a ese conjunto S. En cada iteración se modifica D de V, tomando el mínimo entre la distancia desde el origen al vértice V, o la suma desde el origen al vértice W más la suma del peso del arco
desde W hasta V. Presentamos ahora el algoritmo de Dijkstra codificado en lenguaje de programación C. El programa codificado es una traducción literal del algoritmo descrito anteriormente. Presentamos ahora el método principal Dijkstra. Este método inicializa el vector D con el valor de INF inicializado con 999 anteriormente. Luego empila el par D sub S, S. Ingresa luego a una estructura iterativa para hallar las distancias entre el origen y cada uno de los vértices. Compara la distancia del origen al vector D actual con la nueva instancia pasando por un nodo intermediario y se reemplaza si este es menor. Tenemos el método imprime que va a mostrar cada uno de los valores del vector D. El método principal nos pide que ingresemos la cantidad de nodos del grafo, asimismo la cantidad de aristas del grafo, y luego nos va a pedir que por cada uno de ellos ingresemos el nodo origen, el nodo destino y el valor de la arista asociado. Luego vamos a comparar las distancias para hallar la distancia más corta desde el origen hacia cada uno de los vértices. Tenemos en el ejemplo un grafo con 5 vértices y 8 arcos. En la primera fila tenemos las distancias desde el origen hacia los nodos 2, 3, 4 y 5. Vemos así que la distancia de 1 hacia el vértice 2 es 3, la distancia de 1 hacia el vértice 4 es 2 y la distancia 1 al vértice 5 es 9. Hacia el vértice 3 no hay arco, por tanto colocamos el símbolo indeterminado. En la siguiente iteración seleccionamos el arco de menor peso que sale desde 1, que corresponde al vértice 4. El arco 1,4 tiene peso 2. Este es incluido en el conjunto C. Y en la segunda fila calculamos las nuevas distancias desde el origen hacia los vértices pasando por 4. Tenemos entonces ahora que la distancia de 1 hacia 2 es 3 y la distancia de 1 hacia 3, que era indeterminado, ahora se convierte en 7. Dado que pasando por el nodo 4 tenemos que de 1 a 4 el peso es 2 y de 4 a 3 el peso es 5. Sumando ambos pesos nos da 7. Así sucesivamente tenemos en la última fila que la distancia desde el origen hacia el nodo 2 es 3, hacia el nodo 3 es 5, hacia el nodo 4 es 2 y hacia el nodo 5 es 5. Luego de codificar y ejecutar el programa, nos pide cuántos nodos son, 5, cuántas aristas, 8 en el ejemplo anterior. Luego nos pide que ingresemos la fila, la columna y el dato del arco. Inicialmente tenemos que del vértice 1 al vértice 2 el valor es 3, del vértice 1 al vértice 4 el valor es 2 y así sucesivamente. Finalmente nos dice la menor distancia desde el nodo 1 hacia los otros nodos es, tenemos que de 1 a 2 corresponde 3, de 1 a 3 corresponde 5, de 1 a 4 corresponde 2 y de 1 a 5 corresponde 5. Tenemos ahora un grafo con 5 vértices etiquetados con ciudades del Perú. Tenemos 1 Lima, 2 Ica, 3 Tacna, 4 Hilo y 5 Cusco. La distancia de Lima a Ica tiene peso 8, de Lima a Cusco 11 y así sucesivamente. En la parte inferior tenemos en la primera fila el conjunto C contiene al nodo origen 1 y la distancia de 1 hacia D sub 2 corresponde 8, de 1 a D sub 4 15 y a D sub 5 11. De 1 hacia D sub 3 colocamos indeterminado dado que no hay arco de 1 a 3. Luego, de acuerdo al algoritmo, elegimos el arco de menor peso que sale desde 1 y corresponde al valor, al peso 8 que corresponde al nodo Ica numerado con 2. Este número 2 se incluye en el conjunto C y en la segunda fila hallamos las nuevas iteraciones desde el origen hacia las demás ciudades pasando por el nodo 2, es decir, toma como escala el nodo 2. Así tenemos que de 1 hacia 3, que inicialmente era indeterminado, ahora pasando por 2 tenemos el valor 28. Tenemos la ejecución del programa similar al caso anterior, en donde se ingresan la cantidad de nodos 5 y la cantidad de aristas 8. Se ingresan los valores de cada arco
primero la fila, luego la columna y el dato del arco. Luego tenemos como resultado que la menor distancia desde el 1 hacia los otros nodos es de 1 a 2, 8, de 1 a 3, 20, de 1 a 4, 12 y de 1 a 5, 10. Tenemos nuevamente un grafo similar, pero ahora los nodos están etiquetados con ciudades de Sudamérica. Tenemos 1 Lima, 2 Bogotá, 3 Río de Janeiro, 4 Buenos Aires y 5 Santiago. La distancia de 1 a Bogotá es 7, la distancia de 1 a Río de Janeiro 12, de 1 a Buenos Aires 16. Igualmente en la primera fila tenemos en el conjunto C el nodo 1, nodo origen, Lima, y la distancia de 1 hacia 2, hacia Bogotá, 7, hacia 3, Río de Janeiro 12, hacia 4, 16 y hacia 5, 8. Elegimos el arco que nace desde 1 con menor peso y corresponde al arco 7 de 1 hacia 2, es decir, el vértice 2 Bogotá se incluye en el conjunto C. Nuevamente en la segunda fila hallamos las distancias más cortas desde el origen 1 hacia las demás ciudades, pero ahora se puede hacer uso como escala el nodo 2. Entonces tenemos que en el nodo 3, que inicialmente era 12, ahora es 11. Disminuyó la distancia. Asimismo, en la siguiente iteración elegimos el nodo 5, el nodo de menor peso, y lo incluimos en el vector, en el conjunto C. Y hallamos las nuevas distancias desde 1 hacia los demás vértices, pasando por el vértice 5. Y tenemos las nuevas distancias de 1 a 2, 7, no ha cambiado, de 1 a 3, 11, no ha cambiado, y de 1 a 4, sí, ahora es número 13. Finalmente tenemos en la última fila que las distancias del nodo origen hacia el nodo 12 es 7, de 1 a 3 es 11, de 1 a 4 13 y de 1 a 5 8. Tenemos la ejecución del programa y vemos ahí los mismos resultados anteriormente obtenidos. Tenemos ahora el grafo anterior al cual le hemos añadido un nuevo nodo. Un nodo 6 etiquetado con la ciudad La Paz. La distancia del nodo 5 Santiago hacia La Paz es 12, de 4 a 6 es 3 y de 3 a 6 es 4. Tenemos ahí el cálculo de las distancias realizado manualmente y luego vamos a verlo a través del programa. Algunas aplicaciones del algoritmo de Dijkstra son la elección de caminos más cortos en un sistema de vuelos, en donde los nodos corresponden a ciudades y los arcos corresponden a vuelos entre ciudades. Se quiere así ver cuál es la distancia más corta desde una ciudad origen, por ejemplo Lima, hacia las demás ciudades. Otra aplicación es la distribución de productos a una red de establecimientos comerciales. Asimismo, la distribución de correos postales. Presentamos ahora algunas referencias bibliográficas que pueden ayudar a reforzar lo anteriormente mencionado.